Kentuckys. Samantha Shelby. Marvin circuló por la vidriera alrededor de las aspiradoras y después se quedó un rato mirando hacia la calle. El local era pequeño y oscuro. Podía adivinarlo gracias a un reflejo sobre el vidrio. Vendían electrodomésticos. La magia no llegaba a incluirlo. Todavía no había podido verse reflejado en ningún lado y no había sido capaz de contestarle a sus amigos qué tipo de Kentucky era. Si gruñía, los ruidos en los parlantes de su tablet tampoco le daban ninguna pista. Podía ser tanto el llamado de un ave de rapiña como el crujido de una puerta abriéndose. Ni siquiera sabía en qué ciudad estaba, ni cómo era su amo. A sus amigos les había contado lo de la nieve, pero eso no parecía haberlos impresionado. Después de hacerle chistes sobre por qué un culo de princesa y un departamento en Dubai eran mejores que la nieve, le habían dicho que, además, la nieve ni siquiera podía tocarse. Marvin sabía que estaban equivocados. Si lograbas encontrar nieve y empujabas lo suficiente tu Kentucky contra un montículo bien blanco y espumoso, podías dejar tu marca. Y eso era como tocar con tus propios dedos la otra punta del mundo. En la vidriera, esos 2 metros cuadrados que habitaba, los sentía cada día más minúsculos. Se aburría tanto que hasta había intentado dejar quieto el Kentucky y estudiar. Al fin y al cabo, los libros estaban ahí, tan toscos y permanentes, que a veces Marvin jugaba a abrirlos despacio, como reliquias de una civilización anterior. Pero siempre volvía a Kentucky, a esa eterna noche oscura donde casi nunca pasaba nadie. Una vez, un señor mayor se detuvo para verlo y le hizo girar el Kentucky sobre su eje, para un lado y para el otro. El hombre aplaudió, festejó tan escandalosamente que a Marvin le pareció que estaba borracho. Y luego, otra vez, vino un chico más grande que él, uno que nunca le hubiera prestado atención si fueran compañeros de colegio. Pasó y golpeó el vidrio con su anillo, a modo de saludo. Le guiñó un ojo y siguió calle arriba. Pasó de nuevo al día siguiente y al siguiente. A Marvin le gustaba ese chico y el sonido que hacía su anillo contra el vidrio cada vez que lo saludaba. Pasaría solo a verlo a él. Una noche, después de que las luces principales de la vidriera se apagaran, alguien levantó el Kentucky. Por un momento, Marvin lo vio todo: las estanterías llenas de radios, batidoras, máquinas de café, el mostrador y los pisos brillantes. Era un lugar chico, tal como él había supuesto, aunque atiborrado de plantas y mercadería. Dejaron al Kentucky sobre una mesa que parecía ser la única, justo al centro del local, y al verlo completo, al fin, le causó una excitación insólita. Buscó desesperado un espejo, un reflejo en el que mirarse y descubrir qué tipo de animal era. La mujer que lo había sacado de la vidriera, grandota y vieja, se movió de un lado a otro diligente, acariciando con una gamuza las cosas que la rodeaban. Abrió la puerta lateral de la vidriera que Marvin nunca había visto abrirse y sacó también las aspiradoras. Inclinada sobre la caja, por un buen rato, apenas pudo ver sus piernas y las plumas grises de un plumero asomarse a veces del otro lado. Sobre la pared del mostrador, 7 relojes marcaban la 1:07 de la madrugada. Marvin se preguntó qué haría la mujer limpiando a esa hora, si sería la dueña del lugar o si solo se ocuparía de la limpieza. Recordó a su madre diciendo que nadie limpia la mugre propia como uno mismo, y esa mujer parecía muy comprometida con un trabajo. La vio incorporarse, dejar el plumero sobre la mesa y volver a levantar la gamuza. Entonces, Marvin intentó su show. Dio vueltas sobre la mesa abriendo y cerrando los ojitos, haciendo ese graznido grave y triste. La mujer se volvió para mirarlo. Marvin se sacudió un poco sobre su eje, de un modo que él imaginaba como una sacudida de un perro para quitarse el agua, y se arremó hasta el borde de la mesa. No tenía mucho más que ofrecer. La mujer rodeó la mesa, se acercó tanto que el delantal verde de limpieza que llevaba atado a la cintura ocupó toda la pantalla. Marvin miró hacia arriba. Quería saber si ella todavía sonreía, y vio la otra mano pasar sobre él. No podía decir qué hacía esa mano. El brazo de la mujer había quedado suspendido sobre el Kentucky, conectándolos de alguna forma extraña. Un ruido corto y áspero se repitió en los parlantes de la tablet, y Marvin al fin lo entendió. Lo estaba acariciando. Hizo un gruñido entrecortado, que imaginó como el ronroneo de un gato. Abrió y cerró los ojos varias veces, lo más rápido posible, mientras el movimiento del brazo hacía que el delantal ondulara frente a la pantalla. «¡Qué cosa tan linda!», dijo la mujer en algún idioma inentendible que el controlador tradujo sin problema. Así vestida y hablándole con tanta ternura, le recordó a la mujer que limpiaba su propia casa. Esa casa demasiado grande y antigua,
llena de adornos que habían sido de su madre y ya nadie se animaba a quitar. Pero esa mujer cuidaba a Marvin como a otro adorno huérfano. La mujer de delantal verde, en cambio, lo había tocado. Le había rascado la cabeza con el amor sincero en el que se rasca los cachorros, y cuando lo soltó, Marvin giró reclamando más. Entonces la mujer acercó su rostro hacia él. Su cara inmensa ocupó toda la pantalla y le dio en la frente su primer beso. Desde esa vez, noche de por medio, la mujer lo secaba de la vidriera y le daba charla mientras limpiaba. En eso estaban cuando movió el Kentucky para limpiar la mesa y lo dejó frente a un espejo. Fue solo un segundo. En su escritorio, Marvin gritó y levantó los brazos hacia el techo, los puños cerrados como festejando un gol. ¡Soy dragón! Era lo que siempre había querido y lo repitió muchas veces. Soy dragón. Sentado en su escritorio, de frente a la foto de su madre, y al día siguiente en cada recreo del colegio. En la casa de electrodomésticos, al fin pasaban algunas cosas. La mujer solía llegar furiosa, a veces hablaba tan enojada que el traductor no era capaz de transcribir por completo lo que decía, pero al limpiarla la tranquilizaba. Quizá era la única que lograba distraerla. Entonces le hablaba de sus 2 hijas y de lo mal que su marido administraba el local. Había sido él quien había traído el Kentucky. Su marido era el hombre que todo lo compraba. Cuando decidieron abrir el negocio 23 años atrás, ella pensó que eso lo calmaría, o al menos se entretendría comprando para los demás, y se entretendría también si los demás le compraban a él. Era increíble la cantidad de objetos inútiles que todavía era capaz de adquirir, objetos esenciales para los asuntos urgentes que se disolvían inmediatamente tras la adquisición. El Kentucky era para animar la vidriera. Así se lo había vendido el mismo distribuidor de la niña de las cafeteras y las pavas eléctricas. Se lo entregaron junto a un artículo del diario con decenas de estadísticas del producto y la promesa de que, una vez encendido, bailaría como un monito, haciendo que la gente no pudiera evitar detenerse frente al negocio. Lo que evidentemente nadie había dicho era que el monito solo estaría disponible de las 11 de la noche a las 3 de la mañana. ¿Quién pasaba por la vidriera a esa hora más que los borrachos del pueblo? A Marvin le costaba asimilar tanta información. Entonces, ¿no era ella su ama? Y si él únicamente podía usar su Kentucky después del colegio, es decir, en la noche de ese otro mundo, ¿nunca conocería a su verdadero amo, al hombre que lo había encendido? Y el reclamo de la mujer, eso era lo que más lo inquietaba. Tendría que bailar como un monito si quería contentarlos. ¿Serviría realmente de algo bailar en la noche? Las largas peroratas de la mujer lo confundían, pero le gustaba el tono dulce de su voz, la energía con la que lo sermoneaba y el ruido que hacía contra su carcasa cuando le daba besos o le pasaba la gamuza. Una noche ya le dijo: mi hija tiene uno como tú en casa y hablan en código Morse. Aprende, así charlamos. Así que Marvin había cronoleado el abecedario del código Morse y ensayaba en la cama hasta de quedarse dormido, gruñendo como un dragón bajo las sábanas. Repasaba una y otra vez las 7 letras de su nombre. Cuando la mujer dijo: haz un gruñido corto y yo no atoraré un punto. Haz un gruñido largo y yo no atoraré una línea. Él ya estaba preparado. Gruñó su nombre con toda claridad. La mujer dijo: espera, espera. Corrió por un lápiz y un anotador. Ya, repite, dragoncito. Marvin volvió a decir su nombre en código Morse y ella tomó nota con muchísima atención. Después gritó: Marvin, me encanta. Esa semana, cada vez que el chico que golpeaba su anillo pasaba por ahí, le escribía frases en el vidrio. Lo hacía en inglés, lo que a Marvin le parecía muy cool, aunque dejara mensajes como: liberen al Kentucky o amos explotadores. Y el frío conservaba los mensajes demasiado tiempo. Temía que la mujer los viera y pensara que él tenía algo que ver. Quería que los liberaran, sí, la idea no estaba nada mal, pero no quería herir los sentimientos de esa ama que no era en realidad su ama, pero que a él ya había elegido como tal. A veces hacía de monito, o lo que él entendía que podía hacer de monito. Giraba sobre su eje en la vidriera, gruñendo y parpadeando, rodeando las aspiradoras y deteniéndose cada tanto en una de ellas para admirarlas. No servía de nada. En la calle casi nunca había gente, y a esa hora, incluso si alguien pasara y reparara gracias a él en las preciosas carcasas de las aspiradoras, el negocio ya estaba cerrado y a oscuras.
Quiero ir más lejos, gruñó una noche el dragón. La mujer dejó de sacudir el plumero, tomó su anotador y su planilla del código Morse, y un momento después lo miró y sonrió. Tengo 2 hijas onzas, dijo, y he esperado toda una vida que alguna diga algo parecido. La mujer se acercó. ¿A dónde quieres ir, dragoncito Marvin? En el escritorio de su padre, la pregunta sonó como si le ofrecieran el cumplimiento de un deseo. Marvin levantó su mirada hacia los libros, el viejo empapelado de las paredes y el tratado de su madre. Si dejara esa casa, eso sería lo único que se llevaría consigo, aunque estaba demasiado alto como para alcanzarlo. Quiero ser liberado, gruñó. Pues a mí me parece una muy buena idea, dijo la mujer. La vio alejarse hacia un cajón de la librera y regresar con el cargador. Lo dejó sobre el piso rodeando una reverencia, como si se tratara de una ofrenda para la realeza. A partir de hoy todo este reino será tuyo, dijo la mujer. Adiós Bridiera, adiós cautiverio. Lo alzó y lo dejó en el piso a sus pies. Esa no era lo que Marvin quería. Lo supo en cuanto subió al cargador y miró desde su nuevo lugar de descanso ese espacio, que ya no le parecía tan grande ni tan desconocido. Quiero salir, gruñó. La mujer transcribió los gruñidos en su anotador y se rió. En el escritorio de su padre, Marvin frunció el ceño. Volveré. Ella se quedó mirándolo. Estaba seria. Miró la vidriera y después la puerta. Por favor, gruñó Marvin. Como si se hubiera aburrido repentinamente de él, la mujer dejó el anotador en la mesa y se alejó con el plumero. Estuvo limpiando un rato. Luego regresó, se agachó frente al dragón y dijo, «Está bien». Y lo que dijo a continuación le hizo pensar a Marvin que quizá ella también había estado considerando una liberación. Quizá algunos amos hacían para sus Kentuckys lo que no podían hacer para sí mismos. «Voy a dejarte fuera del negocio, sobre tu cargador, pero bajo la escalera de la galería», dijo la mujer. Se levantó y lo puso junto a la caja registradora. «Solo puedes salir de noche. Quiero verte ahí cada mañana para poder acomodarte la vidriera antes de que él llegue o se dará cuenta. Es un trato». El dragón hizo 3 gruñidos cortos, un pequeño silencio, y 2 cortos más. La mujer abrió la caja y sacó una de las etiquetas para regalo que guardaba junto al dinero. Se la mostró a cámara para que él pudiera leerla. Debajo del logo, en letras doradas, estaba la dirección y el teléfono del negocio, y luego se la pegó detrás, quizá cerca de las ruedas traseras. «Si algo pasa», dijo la mujer y volvió a ponerlo en el suelo, «busca a alguien bueno que pueda devolverte». Antes de dejarlo bajo la escalera, le dio un último beso en la frente. Shen Shishu había comprado una tarjeta Kentucky y había establecido su conexión con un dispositivo de Lyon. Desde entonces pasaba más de 10 horas por día frente a su computadora. Su saldo bancario bajaba día a día. Los amigos ya casi no llamaban y la comida basura le estaba haciendo un agujero en el estómago. «¿Así es como vas a dejarte morir?», le preguntó su madre en el teléfono. Quizá porque ella sí trabajaba en su propia muerte hacía muchos años, aunque él siempre estuviera demasiado ocupado para registrarlo. Shen, en cambio, hacía más de un mes que estaba concentrado en otra cosa. Vivía el nacimiento de un gran amor, quizá el más auténtico e inexplicable de su vida. Lo primero que ocurrió fue que conoció a su ama Kentucky. Se llamaba Cecil y lo había recibido el día de su 40º cumpleaños. En cuanto a la conexión, K78 33962 quedó establecida. Ella lo aupó, lo llevó al baño y entonces Shen pudo verlo todo. Era un Kentucky Panda. Una felpa fucsia y turquesa lo cubría de punta a punta. En la panza, grabado en plástico gris, decía «Roger Jepel de Manuel». Shen pensó que Cecilia era guapísima, alta y delgada, el pelo casi pelirrojo y el rostro lleno de pecas. Él sonrió al espejo. «Bienvenido, mi rey», le dijo. Shen entendía bastante francés, así que entró a la configuración del controlador y desactivó el traductor. Pronto descubrió que el resto del departamento era tan grande y sofisticado como el baño, y que era un reino generosamente condicionado por Cecil para toda la autonomía de su Kentucky. Había colocado espejos a la altura del piso, pequeñas aberturas en la puerta y en las ventanas que daba al balcón, como esas que suelen ponerles para que usen las mascotas, y una larga rampa que
oculta tras el sofá, recorría la punta en punta los 3 cuerpos, hasta la altura de los anchos apoyabrazos del cuello, sobre los que Shane aprendió a moverse sin problema. Cecil impuso sus reglas desde el primer día, sin ningún pudor y contabilizando cada pauta con los dedos. No entras nunca en mi habitación. Si llego a casa con un hombre, no salís de tu cargador. Si estoy durmiendo sentada en ese escritorio, la circulación por la casa queda prohibida. Él obedeció. Fuera de esas reglas, Cecil era atenta y divertida. A veces salía al balcón y ya lo usaba para asomar la Lion, mientras le señalaba la plaza en la que había izado la primera bandera negra del mundo, el viejo almacén donde solía estar la sedería de su familia, y le contaba 3 historias de bombardeos y revoluciones que su abuela había contado a ella desde ese mismo balcón. Cecil y su departamento eran un mundo perfecto y aún así, lo mejor quedaba en el departamento de enfrente, el gran reino de Jean-Claude, el hermano de su ama Kentucky. A veces cruzaba para tomar juntos el té. Lo preparaba Cecil, pero lo bebían en el living de Jean-Claude mientras él tocaba el piano. Fue en ese departamento que Shane conoció a la mujer de su vida. Cuando recorrió por primera vez aquel living, le llamó la atención ver en los ventanales las mismas aberturas que había en el departamento de Cecil. El Kentucky Panda de Jean-Claude estaba parado un poco más allá, junto a una gran maceta de orquídeas. Le extrañó que llevaran estampadas en la panza las mismas frases que él. Soy Georges Rappeler Emmanuel. Se llamaba Titina, o así la llamaba Jean-Claude, y tenía una sola responsabilidad que cumplía a regañadientes. Después de tocar el piano, su amo, que siempre iba descalzo, se sentaba en los sillones de enfrente a Cecil a conversar y tomar el té, y dejaba las piernas estiradas. Entonces, Titina debía frotarse los pies con su cuerpo de peluche, rozándolos lentamente de un lado a otro. Cecil los miraba y se reía. Si Jean-Claude se distraía, Titina se alejaba rápidamente a algún otro rincón de la casa. Shane la seguía como su sombra. Con el tiempo había logrado comunicarse. En el baño, Jean-Claude había pintado sobre el piso un abecedario y Titina se movía sobre él con gracia. Era una danza que se veía preciosa cuando lo hacía ella, pero que a Shane, cuando le tocaba su turno, le daba mucho trabajo. Ella escribía en francés, él en inglés. Se entendían perfectamente. Me llamo Con Taolin, escribió Titina. Vivo en Nende, Taipei. Escribió también su nombre, luego escribió letras en panzas. Emmanuel regaló un Kentucky a su hijo día que murió. Titina contó más historias de la familia. Cuando Cecilia y Jean-Claude eran chicos, su padre solía comprarles cobayos, pero los animales apenas si duraban vivos un año en la jaula. Emmanuel sabía que sus hijos ahora estaban grandes y él pronto ya no estaría con ellos. Quería regalarles, al fin, una mascota que les durara toda la vida. El eco de sus motorcitos bailando sobre los agujeros resonó en la cabeza de Chen. Incluso unas horas más tarde, cuando en su departamento de Beijing se durmió pensando en las cosas que se habían contado. Al día siguiente googleó Con Taolin, el primer carácter que escribía igual al de Confucio, y aunque Sheng no tenía claro que auguraba eso, estaba seguro de que era una buena señal. Había decenas en Con Taolin en Taipei, pero solo una parecía ser del barrio de Da'an. Era rellenita y tenía una sonrisa preciosa. Imprimió la foto y la pegó junto a su pantalla. Pronto Titina le pasó su correo. Señaló en el teclado del baño la primera parte del email y se quedó un buen rato dando vueltas, lidiando con la obviedad que no había ningún signo de arroba sobre el cual prepararse. Al final continuó la frase con un @ aunque no fue hasta que agregó el .com que Sheng se dio cuenta de que se trataba todo eso. Tomó nota en Beijing y en Lyon bailó un rato sobre el teclado hasta que logró escribir el suyo. En cuanto la hora del té terminó y regresaron al departamento de Cecil, él abrió su correo y le escribió. Se despidió con una confesión. Odio que tengas que rascarle los pies. Ella contestó enseguida. Yo también lo detesto. Pero a cambio él me enseña francés, 2 horas cada tarde, aprendo rápido. Daré un examen y con el título en mano dejaré a mi marido. Estaba casada. La noticia golpeó a Cheng.
aunque le agradeció la sinceridad. Ella volvió a escribir: me encantan tus visitas. Eso es lo que hago un día entero, esperar a que toques el timbre. Pensó que él también podría ayudarle con el francés. A Cecile entendía perfectamente, pero no le dijo nada. Ella le contó que cantaba para anuncios comerciales. Le adjuntó un video donde promocionaba una marca de chicles. No había ninguna imagen de ella, pero su voz vibraba al principio y al final, y a él le pareció dulce y brillante, una voz aún más suave del que había imaginado para ella. Sheng buscó en el mapa el edificio de Cecil. Fue fácil porque recordaba la referencia de la plaza y la primera bandera negra, y el lugar donde había estado la vieja sendería de la familia. No tardó en sacar sus cuentas y anotó la dirección en un papel. Quería mandarle a Taolín un ramo de flores. Pensó que necesitarían el apellido de los hermanos, y que no sería complicado averiguarlo, aunque segundos después imaginó el estupor de Jean-Claude cuando recibiera el ramo. Podía usar una tarjeta que dijera para Titina, pero ¿para qué regalarle flores a un Kentucky que no podía agarrarlas ni olerlas? Y Jean-Claude no era como Cecil. No se tomaría la molestia de ponerlas en un jarrón y dejarlas en el suelo a la vista de ella. Tenía que pensar en otro tipo de regalo. ¿Y si mantenía su plan de las flores, pero se las mandaba a Dan? La idea volvió a erguirlo en la silla. Googleó otra vez sus datos para tratar de conseguir la dirección exacta. No encontró nada. El Lion despertó su Kentucky, que la tarde se le adormeció un rato sobre el apoyabrazos del sofá. Tomó las rampas del suelo y buscó a Cecil. Rugió suavemente un par de veces y ella se agachó y le acarició la cabeza. ¿Qué le pasa, grandulón? Así lo llamaba. Y en Claude no le caía bien, pero como llenaba a ese teclado que le había dibujado en el baño a Taolín, ¿por qué Cecil no hacía algo así para él? No quería que hablara. Rugió un par de veces más, consistente en la inutilidad de sus ruidos, hasta que se cansó, se dio media vuelta y se alejó. Empezaron a escribirse varias veces al día. Taolín cantaba mucho de su padre, a quien añoraba había sido un hombre bueno con ella, y a la vez un oscuro oficial de la revolución cultural. Había hecho cosas que ella nunca había podido entender. Comparado con esas historias, el pasado familiar de Cheng no era tan interesante, pero Taolín parecía entusiasmada por los detalles más comunes de su vida, como ese verano que Chen acompañó a su madre y a su tía al Museo de Arte Nacional, así que él le envió por correo las fotos del recorrido, incluidas las de su madre y de su tía, que ella analizó a lo largo de varios correos, hasta animarse a preguntarle si acaso no habría entre tantas fotos una en la que saliera él. Shen casi no durmió esa noche, pensando si debía o no revelar su imagen. Se dio cuenta de que, a sus casi 40 años, todavía no había podido decidir si era o no un hombre guapo. Se la mandó. Ella no contestó. Al día siguiente, a la hora del té y después de rascar los pies, Titina oyó despavorir hacia el baño y él la siguió. Ella se movió rápido sobre el teclado. «Te pareces a mi padre», escribió Titina y le guiñó un ojo. «Hablemos por Skype», dijo él. Ella aceptó, aunque en la noche, en Beijing, Shen esperó frente a la computadora hasta pasadas las 2 de la mañana, y Taolín nunca apareció. A la mañana siguiente, Shen encontró un correo de ella. Cuando lo abrió, leyó: «Si vuelvo a escribirle a mi mujer, van a tocarle el timbre y a romperle la cara». Se quedó mirando el mensaje. No recordaba haber recibido algo tan violento en toda su vida. No sabía si debía o no contestar, si debía o no preocuparse por Taolín, si acaso ella estaría al tanto del mensaje. El Lion bajó de su rampa y fue hasta la habitación de Cecil. Rompió las reglas al intentar despertarlo. Harían unas horas que ella se había acostado. Él insistió golpeando el Kentucky contra las patas de la cama. Cecil se movió entre las sábanas, molesta, y le revolvió una almohada que lo dejó ruedas para arriba. Unas 7 horas más tarde, en el baño del Lion, Cecil lo levantó y lo llevó hasta la mesa de la cocina. Intentó hablar con él mientras preparaba un café. «¿Qué le pasa, grandulón?», preguntó. «Es que tengo que castigarlo como una mascota. ¿Qué cuernos le pasó anoche?». Hacía una pregunta tras otra y no parecía interesada en ningún tipo de respuesta. Shen se movía desesperado sobre la mesa. Quería decir: «Hay que ir a lo de Jean-Claude. Necesito su teclado. Algo muy malo pasa con Taolín». No cruzaron hasta la tarde. Cuando entró al apartamento de Jean-Claude, detrás de las piernas de Cecil, vio que Titina se alegaba en lugar de ir hacia él como siempre.
Entendió que descubrir esto era aún más doloroso que el mensaje que había recibido por correo, y aún así necesitaba saber que ella estaba bien. Se repuso y esperó pacientemente junto a Cecilia. Los hermanos hablaron un buen rato. Jean-Claude tocó una pieza interminable y después estiró las piernas y llamó a Titina, que se acercó tímidamente. Cuando el show de rascado de pies terminó, Sheng intentó ir hacia el baño con Titina, pero no lo consiguió. Ella no lo siguió. Él volvió e intentó empujarla. Lucharon hasta que Titina chilló y Jean-Claude fue hasta ellos de un salto y, furioso, la levantó del piso. Se volvió hacia su hermana pidiéndole explicaciones. No cargaba a Titina con cariño, ni siquiera como un animal, sino que se la había puesto debajo de la axila, como si llevara una sandía del mercado. Quiero ese muñeco fuera de la casa, dijo señalando el Kentucky de su hermana. Durante una semana, Cecil cruzó a tomar el tesoro. Sheng se quedaba chillando, golpeando todo el rato la puerta desconsolado. Un vecino salía a veces de su departamento para golpear la puerta de Cecil. Entonces Sheng se callaba un rato e intentaba aguantar lo más que podía hasta que la indignación volvió a crecer. Y luego pasó lo de la última noche. Fue lo más espantoso que le había sucedido a Sheng en la vida. Algo tan injusto e inexplicable que no pudo contárselo ni a su madre, que aún no había logrado morirse y habría disfrutado mucho de una buena desgracia ajena. En la noche, una noche en la que Cecilia había salido, Jean-Claude entró al departamento de su hermano con su llave, encendió las luces y miró hacia los lados, buscándolo. Tenía una mirada aguileña, un gesto agresivo que nunca antes le había visto, y en lugar de chillar hacia él y reclamar el teclado del baño, Sheng tuvo el instinto de esconderse. Su Kentucky estaba detrás del sofá. Había mejores sitios donde meterse, pero temía que, si se movía, el motorcito terminaría delatándolo. Jean-Claude lo buscó por el living, lo llamó y no tardó en descubrirlo. Solo saludó con amabilidad sospechosa y se sentó frente a él, en el otro sofá. Traía una bolsa en su mano derecha, que dejó a un lado. Estuve charlando con el marido de la señorita, dijo, y hemos llegado a un acuerdo. Sheng se preguntó si se refería al marido de Tao Ling, pero ¿por qué estaría Jean-Claude en comunicación con ese hombre? A ver, don Juan, ¿me sigue? No podía hacer otra cosa más que escuchar, así que se acercó. Esto es lo que vamos a hacer. Tao Ling necesita concentrarse en sus clases de francés y yo necesito que la gente que no me cae bien deje de meterse en mi baño. Era la primera vez que oí el nombre de ella en la boca de él, que siempre la llamaba Titina. Tao Ling, ese nombre en la boca de Jean-Claude, le hizo pensar que quizá ellos también se escribían. Jean-Claude buscó algo en su bolsillo, sacó un destornillador, se agachó hacia él para mostrárselo con sobrada elegancia. ¿A que no sabe quién manda esto desde Daan?, dijo. Dejó el destornillador en el piso y sacó de la bolsa una caja blanca. Sheng tardó en reconocerla. De hecho, no entendió de qué se trataba hasta que Jean-Claude la abrió y sacó un Kentucky. Pero no vamos a poner trizas a Cecil, ¿no?, dijo. El Kentucky que había en la bolsa era idéntico al de Sheng. El mismo panda de felpa fox y turquesa, la misma panza grabada con el mismo plástico gris. Toulouse, Rapaler, Emmanuel. Aunque Sheng intentó alejarse a toda velocidad, Jean-Claude no tuvo que hacer ningún esfuerzo para agarrarlo. En la pantalla de Beijing, el living de Lion se sacudió violentamente, y en los parlantes sus propios chillidos sonaban histéricos y metálicos. Jean-Claude luchaba con el destornillador para abrir la base del Kentucky. Sheng movió las ruedas de un lado para el otro, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Oyó el ruido de la carcasa ceder y la voz afectada de Jean-Claude que, antes de arrancarle efectivamente la batería, dijo: «Te querremos más que nunca, don Juan». Unos segundos después, el controlador de su computadora se cerró y un cartel rojo anunció conexión finalizada, seguido del tiempo total de conexión del K7 833962. 46 días, 5 horas y 34 minutos. Enzo revisaba el vivero mientras terminaba su café. La albahaca estaba tersa y brillante. Arrancó una hoja y lo oyó. Era extraño revisar el estado de las plantas sin el Kentucky rondándole entre las piernas. Había pasado un buen fin de semana juntos, pero el domingo en la tarde algo había salido mal. Algo que Enzo no terminaba de entender. El topo estaba desaparecido desde entonces. Lo llamó mientras regaba las últimas especias.
Le decía Topo o Kento o Mister. Regresó a la casa y buscó debajo de la mesa y frente al ventanal del Kentucky se quedaba a veces siguiendo el paso de algún vecino. Lo buscó también junto a la pata del sillón, un rincón de difícil acceso para Enzo, donde solía meterse para indicar que era el momento de que alguien encendiera la televisión con la RAI. ¿Vas a practicar italiano, mister?, le preguntaba a Enzo si lo veía él. Le encendió el televisor y pasaba de canal buscando un programa. Cuando al fin aparecían los culos, las sedas y los gritos, el Kentucky ronroneaba, y al oírlo, Enzo sonreía. Lucas se acercó a darle un peso y se despidió de importarse horas. 7:44. La madre tocaba a la vecina y el chico tenía 2 minutos para terminar el último sorbo de leche, ponerse las zapatillas, la mochila, y darle un beso y salir. Si tardaba más, lo que tocaba a su madre era el timbre, y eso no le convenía a nadie. Enzo volvió a llamar al Kentucky. No estaba en el comedor ni en las habitaciones. Temió que su hijo hubiera encerrado otra vez en algún sitio para alejarlo del cargador. Volvió a la cocina y salió al vivero. El Kentucky no estaba por ningún lado. El día anterior había pasado Mr. Brent por el centro histórico. En lugar de ponerlo en una luneta trasera del coche, lo colocó en el asiento del acompañante, sobre 2 almohadones apilados. Le puso el cinturón y le puso la gamuza de parabrisas por los ojos, para asegurarse de que la vista estuviera perfectamente limpia. Desde el coche le mostró la Torre de la Roca y la Colegiata Santa María de la Reina. Después, rodearon lentamente el canal y el pequeño mercado de agricultores que se armaba el primer fin de semana de cada mes. Supuso que a cualquier extranjero le gustaría conocer una ciudad tan pequeña y hermosa como la suya. Al final estacionó a la vuelta de la plaza Giacomo Maetote. Quería pasar un momento por la farmacia y saludar a su amigo Carlo. Llevó al Topo bajo su brazo izquierdo, contra el pecho, como llevaba a veces las compras. No me lo creo, dijo Carlo al verlo entrar. Y Enzo tuvo que explicar que el Kentucky era del chico, y todo el asunto de su exmujer y la psicóloga. Dejó a Mister sobre el mostrador para que se paseara a sus anchas entre las cosas de Carlo, que no podía evitar seguirlo con la mirada. ¿Y dónde está esa gente hoy?, preguntó. Porque él es el macho de la casa el que termina siempre paseando al perro. Esa gente desaparecía de jueves a domingo, pensó eso, cuando el chico se iba a casa de su madre y él se quedaba solo con el Kentucky. Sonrió sin decir nada. Compartieron la lata de cerveza de Carlo, lo tenía siempre en uno de los refrigeradores de la farmacia y hablaron otro rato. De regreso al coche, Enzo vio a una vieja cruzar la plaza con otro Kentucky. Lo llevaba tras ella, atado a una correa. Cada tanto se detenía para esperarlo y lo increpaba. Tiraba de la correa impaciente. Ya había visto algún que otro Kentucky en Ubertide, en el colegio de Luca y en la caja de pagos de la municipalidad. Pero por primera vez se dio cuenta de que, para alguien que no supiera que dentro de ese aparato había otro ser humano, la gente como Kentuckys podría parecer muy rara, más loca incluso que los que hablaban con las mascotas y las plantas. Se metió en el auto con Mister y los dos se quedaron mirando a la vieja y a su Kentucky, que tiraba ahora cada uno para un lado diferente. De regreso a la casa ordenó y limpió la cocina, recogió las cosas de Luca desperdigadas por el living y las llevó al cuarto. La habitación del chico era un desastre. A él no le gustaba presionarlo con el orden. Eso no había servido cuando su propia madre lo instigaba incansablemente a él. Así que ¿por qué funcionaría con el chico? A veces Mister empujaba alguna media perdida de la cocina hasta el cuarto, o apartaba con mucha paciencia, uno por uno, los envoltorios de caramelos que el chico dejaba por toda la casa, arrimándolos por zonas para que fuera más fácil levantarlos. Enzo se quedaba mirándolo, curioso por tanta devoción. Si Luca estaba en la casa, Mister lo seguía por todos lados, aunque con distancia, cuidándose de no molestarlo. No le golpeaba las piernas, le llamaba la atención para que le hiciera preguntas o le indicara dónde estaba el cargador, como si lo hacía con Enzo. Quizá porque sabía que sí. Si quedaba a su alcance, el chico lo apartaría, lo encerraría en algún lugar, o como venía siendo su costumbre, lo subiría a una repisa de la que no podría bajar hasta que Enzo lo encontrara. Pero Mister era un guardián fiel, y solo se permitía sus horas de ocio, de RAI y de ventanas, cuando el chico ya no estaba en la casa. Si Enzo le ordenaba a Luca hacer la tarea y el chico se distraía, el Kentucky iba hasta Enzo para avisarle.
Si el chico se quedaba dormido mirando una serie, el Kentucky iba hasta Enzo, y él ya se imaginaba de qué se trataba. Cargaba al chico y lo acostaba. Mister había asimilado perfectamente sus funciones de copaternidad, y Enzo se sentía agradecido. Rico o pobre, en su otra vida el Kentucky era, evidentemente, alguien con bastante tiempo libre. ¿Qué tipo de vida tendría Mister del otro lado? No parecía haber nada que lo apartara de esa existencia que llevaba con ellos. Estaba ahí de la mañana a la noche. Eran contadas las veces en que Enzo lo encontraba con el cargador durante un día. Y si eso pasaba era porque el chico se había ocupado de que no hubiera podido cargarse durante la noche. Ya llevaban casi 2 meses juntos. Cada tanto, cuando lo veía sosteniéndole la puerta a un mosquitero para que él pudiera sacar la basura, o cuando a la noche el Kentucky iba volvía a su habitación al pasillo para indicarle que se había olvidado otra vez la luz de fuera prendida. Enzo se quedaba mirándolo con una mezcla de pena y gratitud. Sabía que ese peluche no era en realidad una mascota, y se preguntaba qué tipo de persona podría necesitar cuidarlos tanto. Y yo, quizá, un jubilado sin mucho que hacer. Pero más que nada, si no habría algo de él que pudiera hacer a cambio de tanta atención. Así que el día anterior, y en la casa y después del paseo de Humbertide, se abrió una cerveza y fue a sentar al jardín, en su repostera. Mister lo rondaba, y Enzo se inclinó para que pudiera verlo. Lo llamó, esperó a tenerlo frente a él y se animó a preguntarle: ¿qué está haciendo acá todo el día con nosotros? Se quedaron quietos un momento, mirándose a los ojos. Enzo dio un largo sorbo de su cerveza. ¿Por qué hace esto, mister? ¿Qué recibe a cambio? Eran varias preguntas y ninguna podía contestarse por sí o por no. Enzo entendía lo frustrante que resultaba para ambas partes. Y aún así, ¿qué más que podía hacer? Esto es una mariconada, pensó Enzo. Estoy poniéndome sentimental con 2 kilos de felpe plástico. Kentucky no se movió, ni ronroneó ni parpadeó. Entonces Enzo tuvo una idea. Dejó la cerveza en el piso y se levantó de su reposera. Quizá alarmado por el salto, el Kentucky levantó la mirada para no perderlo de vista. Enzo entró a la casa y un momento después volvió a salir con lápiz y papel. Mister, dijo mientras volvió a sentarse frente al Kentucky y nota número. Llámeme. Sostuvo el papel frente al Kentucky. Llame ahora y dígame qué puedo hacer por usted. Sabía que le estaba proponiendo algo extraño. Cruzaba los límites, como si usara el mejor juguete de su hijo para su propio beneficio. Algo que su mujer y la psicóloga seguro no aprobarían, y a la vez no podía creer que semejante genialidad no se le hubiera ocurrido antes. Cuando pensó que ya había pasado tiempo suficiente para que cualquiera lograra anotar un número, dejó el papel junto a la cerveza y fue a buscar el teléfono. Regresó y el Kentucky seguía en la misma posición. Quizá en su casa, Mister todavía tenía un teléfono de línea y caminaba hacia él lo más rápido que le era posible. Tan excitado se sentía Enzo esperando esa llamada. Pensó que era una suerte que el chico no estuviera, y se preguntó si sería buena idea o no contarle luego de que fuera que estuviera por correr. El Kentucky seguía inmóvil frente a él. Quizá el viejo detrás del Kentucky estaba muy atareado buscando en qué anotar como para ocuparse también de manejar el muñeco. Enzo esperó todavía un poco más, atento al teléfono el silencio de su casa, intentando contener su sonrisa. Esperó 5 minutos más, 15, 1 hora, pero el teléfono nunca sonó. Al final se levantó y fue por otra cerveza. Regresó, y lo indignó tanto encontrar el Kentucky en la idéntica posición que volvió a meterse a la casa y se puso a preparar la cena. En algún momento lo oyó luchar con la puerta del mosquitero y cruzar el living. Enzo se volvió hacia el pasillo y lo vio alejarse hacia el cuarto del chico. ¡Ey! Se limpió las manos en el repasador, dispuesto a alcanzarlo. ¡Psst! ¡Mister! El Kentucky no se volvió hacia él, no se detuvo. Enzo se quedó solo en el living intentando entender qué cuernos se pasaba ese aparato. Esa fue la última vez que lo vio antes de perderlo completamente de vista. Al día siguiente, cansado ya de buscarlo, Enzo volvió a revisar el jardín y el vivero, chistando y silbando. A veces, cuando lo llamaba, Mister ronroneaba. Lo hacía 2 o 3 veces y así se encontraban. Pero esta vez no había pistas, y de alguna manera eso confirmaba sus sospechas de que el asunto del llamado le había molestado. Lo encontró unas horas más tarde de casualidad. Estaba en el cuartito donde colgaban los abrigos, dentro de un armario que, evidentemente, Luca había cerrado con llave.
Había gastado casi toda su batería intentando salir del canasto de ropa sucia, lo que era absolutamente imposible para un Kentucky, que agonizaba en un ronroneo gastado, un lamento tan débil que solo podía oírse si en sus dos se tenía muy cerca de su oreja. Emilia despertó su Kentucky y encontró la cámara acostada. Sobre el piso de la cocina de Eva podía ver 4 pies desnudos que iban y venían. 4 pies desnudos. Emilia frunció el ceño y buscó con la mirada su teléfono. Aunque no iba a llamar a su hijo por semejante putería, la situación no dejaba de ser alarmante y era bueno saber que el teléfono estaba cerca. Reconoció los pies de Eva y entendió que los otros, más robustos, más peludos, eran los pies de un hombre. Intentó mover al Kentucky, pero la habían acostado en la cucha. Chilló. No siempre chillaba, así que el llamado funcionó. Eva caminó hacia ella y la puso sobre el piso, enderezando otra vez la cámara. Eso aclaró muchas cosas y también confirmó lo que Emilia temía. Eva estaba desnuda. El hombre que estaba con ella también estaba desnudo, y ahora preparaba algo sobre el fuego sacudiendo una sartén. Eva le tiró un beso a la cámara y se alejó hacia el baño. Por un momento, Emilia dudó. En general, la seguía. Eva nunca cerraba la puerta y ella la esperaba afuera, la espalda de Kentucky discretamente apoyada en la pared del pasillo. Pero había un hombre en la casa. No era peligroso alejarse y dejar ese intruso solo en la cocina. Esperaría Eva que su conejita se ocupara de lo que ocurría mientras ella iba al baño. Se quedó en el umbral del pasillo, mirando hacia la cocina. El hombre abrió la heladera, sacó 3 huevos, los rompió sobre el sartén y dejó las cáscaras sobre la mesa. El tacho de basura estaba a unos centímetros de él, aunque quizá el hombre no lo sabía. Sacudió la sartén en una leve inclinación de la cabeza, como si siguiera alguna técnica y eructó. Fue un ruido seco y suave, que difícilmente Eva podía haber escuchado desde el baño. Después abrió la heladera y protestó. Emilia creía que el hombre hablaba alemán, pero era imposible saberlo. El traductor no parecía funcionar con él. Entonces el hombre se volvió hacia Link. Su sexo oscuro y peludo le colgaba entre las piernas. ¿Dónde más? Ya casi lo había olvidado. Emilia dio un salto en su silla de miembro. Ella también necesitaba ir urgente al baño, pero no podía dejar a Eva sola con ese hombre. No podía irse ahora. Tampoco quería mover al Kentucky. No estaba claro si el hombre miraba hacia el living o si la estaba mirando a ella. Y aunque empezó a esconderse, entendió que escapar quizá la delataría. Emilia se arriesgó. Volvió a sentarse en su silla e hizo retroceder el Kentucky unos centímetros. Entendió el error cuando el hombre la siguió con la mirada. Fue hacia ella, y Emilia giró al Kentucky y se retiró lo más rápido posible hacia el pasillo. Caminó al baño. Oyó los pasos a sus espaldas. Intentó acelerar más. Apretó tan fuerte el dedo sobre el teclado que se hizo daño. No había manera de ir más rápido. Los pasos del hombre se oían muy cerca y Emilia dejó de respirar. Alcanzó a tomar el pasillo hacia el baño, pero muchos antes de que pudiera entrever a Eva, la levantaron del suelo. Chilló. Y en el techo del pasillo una guardilla que nunca había sospechado, y luego la cara de él, enorme en su pantalla, la barba de hace un par de días y los ojos demasiado claros, demasiado grandes frente a ella. Tenían algo de locura y la estaban buscando. Ahora apenas un ojo, como si un gigante se hubiera apoderado de su casa, y acabara de encontrar en su computadora un agujero por el cual mirarla. La había encontrado. Dijo una palabra que a ella le sonó a grosería y el traductor no aclaró. Emilia soltó el mouse y se cerró el camisón con las 2 manos. Entonces oyó un ruido aún más desesperante. La ducha. Eva había abierto la ducha. Su pequeña niña, que vivía sola y aparentemente sin ningún adulto cerca, traía a un hombre de la casa y lo dejaba circulando solo mientras se duchaba. En su casa, Emilia volvió a ponerse de pie. Estaba furiosa y no podía alejarse de la computadora. El Kentucky se balanceaba en el aire. Regresaban al living. El hombre dejó el Kentucky sobre la mesa y se inclinó para mirarlo. Cuando se enderezó, su sexo ocupó toda la pantalla de Emilia. No se parecía en nada al de su marido, tanto más pálido y blando. El hombre le hablaba en alemán y el sexo la miraba. Quizá todos los genitales masculinos hablaban solo alemán, y por eso ella nunca había entendido bien a su Oswaldo. Se permitió sonreír, orgullosa también de lo moderna que se sintió de pronto, controlando su Kentucky mientras superaba con gracia los recuerdos de su mayor fracaso, atenta a ese gran sexo de macho alemán que ahora podía mirar sin avergonzarse.
Era una historia digna de contar el martes a las chicas después de natación. Hasta pensó en sacar una foto. Entonces giró sobre la mesa de su amo y vio algo de lo que no podía reírse. El hombre hurgaba en la cartera de Eva. Sacó la billetera y miró los documentos y las tarjetas, contó el dinero y sacó un fajo de billetes. Emilia chilló. Cómo le enojaba que eso fuera lo único que podía hacer. Él atinó a levantarla. Ella alcanzó a zafarse. Intentó moverse en círculo, chillando como una verdadera gallina, mientras él trataba de agarrarla. Fueron solo unos segundos de destreza, hasta que él volvió a levantarla y ella se la llevó a la cocina. El vaivén la mareó. Cuando se detuvo, se dio cuenta de que el alemán estaba a punto de meterla debajo de la canilla. Por un momento vio las cáscaras de huevo, muy cerca, la baba de la clara escurriendo sobre la fórmica limpia. La canilla escupió un gran chorro de agua. Si la mojaban, pensó de pronto, algo dentro de ella podía romperse, dejar de funcionar. Chilló otra vez. Oyó el ruido hueco del chorro golpeando sobre su cabeza. Volvió a chillar. Realmente ese bruto pedazote de carne podía dejarla fuera de juego. Se sacudió lo más rápido que pudo y logró caer en la pileta. Él volvió a atraparla. ¿Hay huevos para mí? La voz de Eva irrumpió suave y fresca, mientras la mano de él volvió a apresar el Kentucky. Él pareció explicarse y ella lo escuchó distraída mientras se secaba el pelo húmedo con una toalla. Después lo calmó. No hacía falta limpiar el Kentucky. Ella también lo engrasaba a veces. Lo único importante era mantener impecables los ojos. Porque ahí es donde está la cámara, dijo Eva tomando su conejito. Emilia repitió para sí misma lo que Eva acababa de decir, diciendo la cámara. La chica se refería a ella, Emilia por primera vez. Y eso era dar por sentado que había alguien dentro de la conejita, alguien a quien Eva quería y cuidaba. Esa feliz revelación le pareció aún más fuerte que la imagen del sexo del alemán. ¡Qué gran jornada!, pensó Emilia. Eva volvió a dejarla en el suelo y se alejó. Seguía desnuda la cintura para abajo y Emilia sintió que quería ser chiquita más que nunca. Eran importantes la una para la otra. Lo que les pasaba juntas era algo real. La siguió hacia el living, siguió su colita desnuda, pequeña y perfecta, que le inundó de una ternura parecida a la que tantas veces había sentido por su hijo, cuando todavía era un chico. Eva se sentó sobre el sofá y Emilia le golpeó suavemente la punta de los pies. Así logró que la chica al fin la alzara y la colocara junto a ella, mirando hacia la cocina. El hombre se acercaba con la comida servida en un plato. Hizo una pregunta. ¿Qué tal? Quizás si traía sal y pimienta. Emilia no podía entender. Entendía las palabras por las respuestas de Eva. Que sí, dijo la chica. Que claro que había alguien ahí, dentro de la conejita. Y el hombre, desde la cocina, dejó de sonreír y miró a Emilia a los ojos. Marvin cerró la puerta del escritorio y encendió su tablet sobre los libros. Ya no se cuidaba de tener siempre el cuaderno abierto y un lápiz en la mano, por si acaso su padre entraba y había que saltar de la pantalla de los libros. Desde que lo vieron como de 3 horas al día de esa habitación, ni una sola vez el padre ni la mujer al cargo de la casa se habían molestado en pasar a controlar. En la cena, su padre preguntaba cómo iban las cosas, si las notas estaban bien. Las notas llegarían entre semanas y serían espantosas. Pero a estas alturas Marvin ya no era un chico que tenía un dragón, sino que era un dragón que llevaba dentro el chico. Las notas eran un tema menor. Su ama había cumplido su promesa y lo había dejado bajo las escaleras de la galería, arriba de su cargador. Marvin la vio alejarse y esperó para mover el Kentucky. Bajó el cargador y movió el dragón a lo largo de la galería, hasta sumarse a la vereda. No había nadie en la calle. Se alejó unos 4 metros del negocio, pegado a la pared. El pueblo se veía más chico de lo que había imaginado. Pensó que el cordón podría ser un problema, pero casi no había diferencia de altura entre la vereda y la calle. El Kentucky bajó el primer intento, apenas trastabilló. No había edificios de más de 2 o 3 pisos, y las construcciones, aunque parecían de una calidad superior y mucho más modernas que las de Antigua, se veían cuadradas y sencillas. Cuando giró hacia su izquierda para comprobar que no viniera ningún coche antes de cruzar, descubrió el mar. ¿El mar? Era algo demasiado extraordinario para ser el mar, o al menos, para ser el mar como él lo conocía. Este era un espejo verde y luminoso, enmarcado por blancas montañas de nieve. Marvin se quedó allí un rato, simplemente mirando. Las luces tenues y doradas del pueblo bordeaban la orilla y trepaban apenas sobre el pie de las montañas.
Una camioneta dobló muy cerca del Kentucky y Marvin volvió en sí. Cruzó hacia el otro lado de la calle y bajó en dirección al puerto. Lo que quería Marvin, lo que hubiera pedido si alguien hubiera ofrecido a cumplirle un deseo, era llegar hasta la nieve. Pero un Kentucky no podía trepar la nieve y, si bien las montañas parecían cercanas, sabía que estaban a kilómetros de distancia. Tomó un terraplén hacia la derecha. A unos metros empezaba la playa. Marvin lamentó que no pudiera agarrar nada con el Kentucky. Había caracoles y muchos tipos de piedritas. Le hubiera gustado llevarle un detalle a la mujer y encontrar con qué agradecerle su libertad. En la vereda de enfrente, la puerta de un bar se abrió y dos hombres salieron cantando, sosteniéndose el uno al otro. Marvin no se movió hasta asegurarse de que se habían alejado lo suficiente. Subió su camino una media cuadra y entonces salió y lo levantó. Fue un movimiento rápido, inesperado. Marvin sacudió las ruedas del dragón, intentó girar para un lado y para el otro. Una voz masculina le hablaba y la tabla no traducía. Se acordó de la etiqueta de la mujer que la mujer le había pegado. Estarían leyéndola ahora. El puerto estaba cabeza abajo y de pronto todo se oscureció. Parecía que lo habían metido dentro de un bolso y caminaban. Esperó. Incluso si luego lo soltaban o si lograba escapar, ya no sabría cómo regresar. Estaría completamente desorientado. Intentó tranquilizarse. Se dijo que no había mucho que pudiera hacer. Lo llamaron a comer y por primera vez desde que el asunto del Kentucky había empezado, pensó en llevarse con él su tablet. Era algo muy arriesgado. Podría llevarlas al cuarto, escondida entre alguno de sus cuadernos. Intentó volver al dragón después de la cena, una vez que todas las luces de la casa se hubieran apagado. Pero su padre usaba el escritorio antes de irse a la cama. Quería siempre la tablet de Marvin ahí, cerrada y junto a los libros. El escritorio era el único sitio en el que Marvin tenía permitido usar la tablet. Welcome to Heaven, oyó. Alguien le hablaba en inglés. La luz regresó, cegó la cámara y luego apareció una imagen completamente diferente a la del puerto. El dragón estaba otra vez sobre sus ruedas. Era una habitación amplia, el piso era de madera. Parecía un salón de baile o de gimnasia, un salón en el que Marvin calculó entrarían los 3 coches de su padre. Cuando giró, quedó frente a un Kentucky. Era un Kentucky topo y por un momento no entendió nada de lo que estaba pasando. Llegó a pensar que quizás el espejo en el que había visto a su dragón había sido un truco de la mujer y que ese topo era su verdadero reflejo. El Kentucky chilló y se alejó. Entonces otro Kentucky, uno que era conejo, pasó junto a él dándole un ligero golpecito y se quedó mirándolo. 2 piernas iban y venían entre los Kentuckys. Al fin se reaccionaron y Marvin reconoció al chico del anillo, el chico que escribía los mensajes de "Liberen al Kentucky" en el vidrio del negocio de electrodomésticos. Tenía el pelo suelto y se veía muy distinto en ramera, sin todo su abrigo. ¿Can we speak in English?, le preguntó. Entendía, por supuesto que entendía, y aún así, ¿cómo se suponía que iba a contestarle? Entonces, desde el otro mundo, su padre gritó su nombre y le advirtió que era la segunda vez que lo llamaba a cenar. «Si tengo que subir», gritó. Pero ya estaba subiendo. Los pasos crujían en la escalera. Marvin apagó el Kentucky y la tablet. Cerró los libros y apiló sus cosas en el orden que su padre esperaba encontrarles. Cenaron en la sala de la radio encendida. La mesa era demasiado grande para los 2 solos, así que la mujer que se encargaba de la mesa colocaba un mantel plegado en una de las esquinas y preparaba un puesto a cada lado. Decía que eso les daba intimidad, que era importante que en una mesa un comensal pudiera pasar el pan al otro. Aunque en la mesa en la que Marvin se sentaba cada noche no se escuchaba más que la radio, y nunca en su vida había visto a su padre pasarle el pan a nadie. Cuando terminaron de comer, su padre subió al escritorio a atender un llamado. Solo entonces Marvin se acordó de la batería. Nunca antes se había desconectado sin calzar antes su Kentucky en la base del cargador. Y había paseado bastante y usado mucha más batería de la acostumbrada. Se dio cuenta de que, si nadie podía cargar a su dragón hasta que él volviera a conectarse, ya no podría volver a encenderlo nunca. ¿Estás bien, Marvin?, le preguntó a la mujer mientras recogía los platos. Camino a su cuarto, Marvin se quedó un momento frente a la puerta del estudio. Espió a su padre por la rendija de la puerta entreabierta, cuidándose de no ser visto. Estaban inclinados sobre los papeles, los codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en los puños. La tablet estuvo un poco más allá, a solo un gesto de su padre. El display del encendido titilando sobre el pilón
Te los leo. Gregor había vendido 23 conexiones de Kentucky preestablecidas. Así les llamaban los clasificados. Algunas de ellas se habían metido en menos de 24 horas. Descartando las que ya había entregado, quedaban 53 conexiones abiertas. Las publicaba con sus plantillas de características, ciudad, ámbito social, edad de los amos, actividades del entorno. Tomaba fotos de las vistas de las pantallas y las subía también, cuidándose que de los amos nunca aparecieran, intentando comunicar lo más fielmente posible qué tipo de experiencia podían ofrecer cada conexión. Su padre tocó la puerta, entró haciendo el menor ruido posible, dejó un vaso de yogur con una cuchara sobre el escritorio y volvió a salir. Cuando Grigor se lo agradeció, su padre ya no estaba. Lo devoró en varias cucharadas. O la receta había mejorado, o realmente hacía muchas horas que no comía. Todo pasaba ahora demasiado rápido y no creía que su negocio pudiera durar mucho antes de que alguna disposición absorbiera semejante. Pero mientras tanto el plan B iba de maravilla, y si todavía quedaban por delante algunos meses de trabajo, Grigor estaba seguro de que aún podía ahorrar bastante dinero. Las tarjetas con los códigos podían comprarse online y bajarse de manera virtual. Pero para cada conexión se necesitaba una tablet nueva, porque una vez instalado el Kentucky en un dispositivo ya no podía trasladarse a otro. Así que compraba por medio de 5 tabletas por semana y para no generar sospechas, lo hacía en distintos lugares de la ciudad. Al final, le salían más baratas las tablets que los códigos de conexión, que ya eran tan caras como los propios Kentuckys. ¿Por qué seguirían subiendo los precios de los códigos? Serían una compensación del propio mercado. ¿Realmente había más gente interesada en mirar que ser mirada? No hacían falta sofisticados estudios de mercadotecnia. Gregor podía sacar sus propias conclusiones con solo un poco de sentido común, aunque los pros y los contras de elegir ambos o Kentuckys nunca dejaban del todo claras las ventajas de cada bando. Poca gente estaba dispuesta a exponer su intimidad ante un desconocido, y a todo el mundo le encantaba mirar. Comprar el dispositivo era obtener algo tangible que ocupaba en la casa un lugar real. Era lo más parecido en el mercado a tener un robot hogareño. Comprar un código de conexión, en cambio, era gastar una suma importante de dinero a cambio de apenas 18 dígitos virtuales, con lo que le encantaba a la gente sacarnos cosas nuevas de cajas sofisticadas. Un precio par mantendría por un tiempo cierta proporción en la demanda, y aún así, Grigor pensaba que tarde o temprano la balanza se descompensaría hacia los códigos de conexión. Un mensaje llegó con un nuevo pedido. Acababan de comprar el Kentucky que tenían en Calcuta, el de la nena del barrio chino más grande de la India. Familia humilde, padre y madre ausentes la mayor parte del tiempo, 3 hijos entre 4 y 7, 3 ambientes, salidas diarias del Kentucky a una guardería infantil, carga nocturna junto a la cama de la nena. El cliente firmaba con el nombre de una mujer y al final iba una postdata que a Grigor le pareció demasiado personal. Será lo más parecido a tener una hija, decía. Se lo agradeceré el resto de mi vida. En general prefería no saber nada de la gente que le compraba las conexiones. Simplemente checaba que el dinero había llegado bien, metía la tablet dentro de una caja, apagada y con su carga al máximo, y la enviaba certificada donde fuera que se le indicara. A veces pensaba en su habitación, como una ventana panóptica de múltiples ojos alrededor del mundo. En realidad, era imposible tener más de 6 o 7 Kentuckys despiertos al mismo tiempo. El escritorio no era tan grande y él solo tenía 2 manos. Había que mover a los Kentuckys por sus distintas áreas, cargándolos en algunos casos, interactuar mínimamente con los ánimos que, en general, hacía ya horas que esperaban que a los Kentuckys al final despertaran e hicieran alguna tontería. También había comprado un par de cámaras pequeñas con sus trípodes para grabar algunas conexiones de manera analógica. Lo había pensado mucho antes de hacer semejante gasto. Se preguntaba si filmar directamente en la pantalla, en lugar de pagar algún hackeo de las tablets y guardar las imágenes de manera digital, no sería un recurso un poco primitivo. Enseguida descubrió el éxito que tenían estos videos en sus clasificados. El formato analógico les daba a las grabaciones un tinte hogareño y a la vez verosímil. Los clientes podían ver también la tablet única y exacta que estaban a punto de comprar, y las manos de Grigor, que entraban a cámara a veces, le daban transparencia a todo el servicio. Era como comprar un cachorrito sabiendo quién lo había cuidado hasta entonces y que también se había portado. En cuanto subía los clasificados 3 o 4 videos de algún Kentucky,
La conexión solía venderse en el día. En las tardes, su padre se sentaba en la cama y miraba las pantallas con un entrecejo fruncido. Gregor había intentado asignarle algunas conexiones. Ya no podía seguir creciendo sin ayuda, pero el padre ni siquiera parecía entender de qué se trataba el juego. Aunque habían pensado llamar a algún amigo, no tenía a nadie realmente de confianza. En el mercado había otros como él, y algunos tenían muchísimas más ventas. Se preguntaba cómo se las arreglaría, y si habría más agujeros legales que se estuvieran escapando. Y también había pensado algo desagradable, algo en lo que prefería no pensar y sin embargo no podía sacarse de la cabeza. Ese chico ricachón que había cumplido años y que Gregor había imaginado cerca de las playas cubanas de Miramar, era en realidad en Cartagena de Indias. El chico apenas sí le prestaba atención. Habían puesto su cargador en la cocina, una cocina tan grande como el departamento que Gregor compartía con su padre. 2 mujeres y un hombre circulaban durante el día por la casa con ropa de servicio, mientras los padres peleaban durante el chico y de los empleados cada vez que se veían. Otro hombre vivía en la casa, quizá era el tío del chico, y ese hombre a veces movía el Kentucky a lugares insólitos. Lo escondía en el cuarto matrimonial de los padres, procurando pararlo en un sitio en el que no pudiera salirse. Así que los padres peleaban o cogían o se revoleaban cosas y de pronto descubrían el aparato y alguno de los dos sacaba rodando del cuarto. Una tarde, el hombre colocó el Kentucky en el baño matrimonial, sobre el estante de las toallas, al borde del abismo. Grigor vio a la madre entrar y salir desnuda de la ducha, secarse, sentarse en el inodoro y estar un rato quitándose los pelos de la rodilla con una pinza. Cada tanto meaba. Fue todo muy incómodo. Pero eso tan desagradable que Grigor no podía sacarse de la cabeza había sido algo mucho peor. Algo realmente espantoso. Ocurrió por la tarde. El hombre llamó al Kentucky desde el living principal. Grigor intentó esconderse, pero no lo hizo a tiempo, así que el hombre fue hasta él, lo alzó y lo colocó lo que parecía ser una venda de tela. Aunque ya no podía ver, todavía podía oír. Así adivinó que salieran de la casa y se subieran a un coche. El coche anduvo unos 45 minutos. Grigor aprovechó ese tiempo para ocuparse de otros Kentuckys, sin dejar de estar pendiente de lo que pasaba. Tomaron un camino de ripio. Después apagaron el motor y siguió el ladrido de unos perros. Una puerta se abrió y se cerró. Por los cambios de luz que se filtraban a través de la tela, dedujo que se había detenido en una zona abierta y que lo estaban sacando del coche. Oyó el mugido de una vaca, a lo lejos. Caminaron bastante, unos 7 u 8 minutos. Poco a poco un murmullo extraño fue creciendo. Un gran portón se abrió y luego se cerró. Ahora el sonido había cambiado radicalmente. Tardó en entenderlo. Era ensordecedor, agudo, multitudinario. Cuando le quitaron las vendas vio que estaba en una caja enrejada. No llegaba a tocar el piso. Flotaba sobre una espesa malla de polluelos que estiraban la cabeza para poder respirar. Se pisaban y se picoteaban, gritaban de asfixia y de espanto. Los picaban a él. No era únicamente una caja enrejada, eran cientos, pasillos y pasillos de cajas enrejadas. Los polluelos gritaban. Les habían arrancado los picos y las heridas estaban abiertas. Una espesa nube de plumas sobrevolaba el techo y los pasillos de la gran bóveda de chapa. Vio las plumas grises y sintéticas de su Kentucky volar entre las amarillas. Uno de los pilluelos que tenía enfrente o encima o debajo todavía se movía muy rápido. Golpeó su cámara enloquecido. Acababa de perder su pico, y cuando usted intentaba defenderse, manchaba la cámara de sangre. Fue un nuevo chillido lo que paralizó a Grigor, uno de un terror intolerable que, infritado por el ruido agudo de los parlantes de su escritorio, le obligó a desconectar de un tirón los cables del audio y apagar la tablet. La conexión K5-22-20-98-0 duró apenas 27 segundos más. Después, Grigor gritó ese anuncio de sus clasificados y reinstaló el sistema operativo de la tablet. Ya lo usaría para alguna otra clasificación. Cuando al fin llegó a Buenos Aires, supo que su tía ya había dejado de hablar. En la puerta del departamento, una enfermera le abrió. Le sostuvo amablemente al abrigo y le preguntó si había bajado bien y si quería tomar un té antes de ver a su tío. Claudio aceptó. Durante el vuelo se había imaginado varias veces entrando directamente a la habitación y dándole al viejo un buen abrazo. No se pondría sentimental. Intentaría algo de ese humor negro con el que él siempre se había comunicado. Pero la enfermera le puso el té en las manos,
Le señaló la silla e intentó explicarle un poco la situación. Lo que había en el cuarto de al lado no eran ronquidos, sino la única forma en la que su tío lograba respirar. Su cuerpo estaba demasiado rígido y al pensar en esa palabra, Claudio sintió su propio cuerpo endurecerse. Después pensó, está despierto, está escuchando esta conversación. La base redonda de su pava eléctrica, la que se había comprado recién llegado del Tel Aviv. Así recordó que unos 3 meses atrás, en el mismo local y bajo la recomendación de una insistente vendedora, le habían comprado un Kentucky a su tío y se lo habían mandado por un conocido. No había hablado con él desde entonces. La enfermera continuó. No creo que pase la noche, dijo, y miró su reloj. Tengo que dejar ese turno en unos 20 minutos y antes necesito explicarle algunas cosas. Claudio dejó el té sobre la mesa. La enfermera le mostró dónde estaba la morfina y cómo inyectarla. Le pasó sus datos y los números de emergencia por si algo ocurría, aunque le sugirió, muy delicadamente, que era tiempo de dejarla ir. Le dio un sobre que el padre de Claudio había dejado para él la semana anterior, cuando también pasó por Buenos Aires para despedirse de su hermano. Dijo tu padre que es todo lo que vas a necesitar para la funeraria. Solo entonces Claudio comprendió que él también le tocaría eso. El nudo oscuro que tenía atorado en la garganta y el pecho que lo había acechado en el aeropuerto amenazó con ahogarlo. Tomó aire y lo contuvo. Se dijo que se ocuparía del nudo en otro momento. La enfermera se fue y Claudio se quedó un rato de pie. En el medio del living se dio cuenta de que ya no era tan fácil correr a la otra habitación a darle ese abrazo a su tío. Lo oía roncar o respirar, y ahora que sabía lo que significaba ese sonido le costaba soportarlo. Se hacía más intenso a veces. Se consumía a falta de aire. Otro ruido lo distrajo y en lugar de ir hacia el otro cuarto se alejó hacia la cocina. Parecía que la enfermera había olvidado algo encendido. Se asomó. Era un ruido suave e intermitente, ocasional. Cuando descubrió el Kentucky lo entendió. En Tel Aviv había incluso gente que circulaba con ellos por la rambla, pero nunca había reparado en cómo sonaban al moverse. Estaba escondido debajo de la pequeña mesa de desayuno. Se agachó, lo llamó chasqueando los dedos y en lugar de acercarse, se alejó hacia el otro lado. El pequeño display que tenía entre las ruedas traseras estaba rojo, sin embargo. El Kentucky no parecía tener ninguna intención de ir hasta su base de carga. En cambio, se arrinconó en otra esquina de la cocina. Le pareció extraño, pero ¿qué sabía él de sus muñecos? Volvió a acercarse. El Kentucky lo miraba inmóvil. No tenía dónde escapar. Lo tocó con el dedo, dándole unos golpecitos en la frente. Nunca había mirado una con atención y se preguntó qué pensarían sus profesores de nanotecnología del Instituto Weizmann si supieran de él. En un rapto de nostalgia y ternura le había regalado a su tío un aparato como ese. Regresó al living y la respiración de su tío lo obligó hacia el ventanal y salir un momento al balcón. El sonido ronco le llegaba ahora desde la ventana de la habitación. 2 anchos listones de madera hacían de baranda si llegara a tocar el piso. Claudio se apoyó y por debajo asomó al vacío las puntas de los zapatos. Era algo que siempre había hecho en ese balcón, desde que era chico. El tránsito de la avenida Cabildos esperaba a los semáforos. Extrañaba Buenos Aires y, parado donde estaba, también extrañaba su nueva ciudad. Según Google Maps, vivía a 11.924 kilómetros de la casa de su infancia, pero hacía muchos años que la casa de su infancia tampoco existía. Le costó regresar al living. Una vez dentro ya no se encontró con qué más demorarse, así que se asomó a la habitación. El cuerpo de su tío estaba bajo las mantas estiradas con prolijidad hacia el pecho. La cabeza se arcaba extrañamente hacia atrás, al servicio del ronquido. Se quedó un rato en el umbral, sorprendido de lo silenciosa que era su propia respiración. Al fin dio un paso hacia la cama. «Hola», dijo Claudio. Lo dijo porque pensó que su tío no podía oírlo. Entonces la mano derecha se levantó hacia él y la palma de la mano lo llamó, abierta. Claudio tragó saliva. Acercó una silla y se sentó junto a él. «Me gusta tu Kentucky», dijo Claudio. Y en un movimiento evidentemente desmesurado para su estado, su tío levantó ambas manos y las estiró hacia la ventana. Una mueca leve se dibujó en la esquelética quijada y las manos cayeron juntas, vencidas a los lados del cuerpo. «¿Necesitas más morfina?». Quizá era la primera vez en su vida que él decía esa palabra. Su tío no negó, ni asintió.
pero por sus ronquidos Claudia sabía que continuaba vivo. ¿Por qué habría señalado tan desesperadamente la ventana? Se sentó en la silla y miró alrededor. Los estantes, bancos y mesas, que su tía solía tener de libros y partituras, eran ahora impolutas superficies cubiertas de frascos, pastillas, algodones y pañales. Sobre la mesita de luz, un único objeto personal casi tocaba su almohada, una caja de metal apenas más grande que la palma de una mano. Claudia no recordaba haberla visto antes y le pareció una suerte de souvenir de alguna ciudad exótica del Medio Oriente, como esas que su tío siempre había querido conocer. Aunque tuvo la tentación de levantarla, no lo hizo. No quería inquietar a su tío. Estuvo sentada ahí unos 20 minutos más, oliendo todavía en su propio cuerpo la comida del avión. Cuando su tío dejó de respirar, los dedos de los pies en la otra punta de la cama se tensaron. Claudio se incorporó de un salto y se alejó de la cama. Por un rato ninguno de los dos volvió a moverse. Después el silencio lo tranquilizó, y el tránsito de la avenida regresó poco a poco. Llamó a la funeraria. Ellos se encargarían de enviarle al médico para el acta de difunción esa misma tarde, y recogerían el cuerpo a la noche. Volvió a acercarse a la cama y tapó el cuerpo completamente con las sábanas. Era extraño. Sabía que esa muerte le iba a doler, pero no podía sentir nada. Levantó la cajita de metal y la abrió. Oyó difusamente el motorcito del Kentucky moverse en la cocina. Dentro de la caja había cartas escritas a mano. Podrían ser en árabe o en hebreo. En realidad Claudia no era capaz de diferenciarlos. Cada tanto, entre párrafo y párrafo, el nombre de su tío parecía escrito con letras que él podía reconocer. Había un anillo de plástico pequeño, como de cotillón. Estaba roto. Detrás de las cartas encontró fotos. Eran fotos de un chico de hace unos 12 años. Tenía siempre la misma edad y estaban tomadas en la que podría ser su habitación o el patio de su casa. Parecían actuales. Era un chico guapo y cachetón, de tez oscura. Sostenía a cámara objetos que Claudio lo fue entendiendo poco a poco. Evidentemente su tía iba a ir enviándole. En la última, los ojos abiertos y brillantes de felicidad, sus padres. Uno desde cada punta sostenían graciosamente el órgano Yamaha de su tío, y frente a las teclas, el chico hacía como si tocara apasionadamente sobre él. Sintió otra vez el nudo oscuro, dejó la caja y salió del cuarto. Necesitaba respirar. Cruzó el living y regresó al balcón. Se apoyó en la baranda y miró ahogado al vacío. Los coches en la avenida. Solo cuando reparó en que una zona del tránsito estaba detenida vio el Kentucky. Tardó en comprender lo que ocurría, pero al final no tuvo dudas. Había estallado 11 pisos más abajo, contra el pavimento, muy cerca del cordón. 2 mujeres hacían señas a los coches para que no pisaran sus restos. Intentaba juntar las partes mientras algunos peatones miraban horrorizados. La conexión del K9 4142-178 se había establecido durante 84 días, 7 horas, 2 minutos y 13 segundos. Se había acostumbrado a moverse por la habitación con el suave sonido del coronel Sanders siguiéndola. A veces se animaba aún más e iban juntos a la biblioteca. Esa última semana, incluso, había dejado que el Kentucky la siguiera hasta la terraza que daba a los montes, donde Alina se acostaba en alguna repostera a tomar el sol. Eran recorridos breves sin escalones y a ella le gustaba que el Kentucky pudiera moverse solo. Sentía entre ellas su bien ganada independencia. A veces lo oía meterse debajo de la repostera. Quizás el sol cegaba la cámara y quienquiera que fuera no podía ver bien. Le gustaba que el bicho se refugiara bajo la sombra de su cuerpo. Más que nada, tenía que confesarlo. Le encantaba tenerlo ahí, esperando y escuchar esporádicamente el zumbido del motorcito acomodándose al avance del sol. Su esfuerzo la relajaba. ¿Estás bien, chiquita?, le había preguntado su madre esa mañana. Era la primera vez que la madre le llamaba a Oaxaca. Dijo que había leído sus correos y tuvo una sensación extraña. Alina la calmó. Ella estaba muy bien, las cosas iban de maravilla. Les ven también, sí, la exposición seguía en 3 semanas. ¿Y el bichito? Su madre siempre preguntaba por las mascotas, más aún cuando sospechaba que era mejor no hablar de otros asuntos. ¿No hay que hacerle ningún servicio?, le preguntó una vez. ¿Se refería a ponerle agua y comida? ¿A cortarle las uñas y sacarle a hacer pis? Es un teléfono con patas, mamá.
¿Y qué se supone entonces que hay que hacer con él? Alina le explicó que era realmente un Kentucky, como la primera conexión del número IMEI. El dispositivo se ataba a un ser particular y como ese le permitía no perder nunca ese vínculo con un único amo. La madre hizo un largo silencio, así que Alina intentó aclararlo mejor. El IMEI es el número de identificación, donde tiene cualquier teléfono, el tuyo por ejemplo. ¿Es un número que tengo que elegir yo? Yo no recuerdo haber elegido ningún número para mi teléfono. No importa, mamá, dijo Alina impaciente. ¿Y no, por qué yo no compro otro Kentucky y lo mando para allá? Sería lindo, ¿no? Así podemos estar más tiempo juntas. No se puede elegir con quién te conectas, mamá, esa es la gracia. ¿Y entonces de qué sirve? Ay, mamá, dijo Lina, aunque en el fondo eso la dejó pensando. Iba a la biblioteca casi todas las mañanas, después de regresar de comer y de ducharse. Almorzaba contestando sus correos y mirando las noticias. Cuando lavaba en la pequeña cocina, antes de tirarse un rato en la cama, el coronel Sanders le daba golpecitos en los pies, alzaba la mirada hasta ella y largaba unos gritos metálicos. Era un gesto entre cómico y deprimente, y no sabía qué ser un genio para entender que quienquiera que fuera estaba desesperado por un poco más de atención. Quería sus preguntas, quería un método para comunicarse, quería que Alina escuchara lo que tenía que decir y que él le hiciera todos sus servicios. Pero Alina no iba a darle el gusto. Sin un método de comunicación, Kentucky quedaba relegado a la simple función de mascota, y Alina estaba empecinada en no cruzar esa línea. Cerró la canilla, fue por sus mandarinas y descubrió que ya no quedaban. Compraría más si bajaba al kiosco. Ordenó las ropas y sus papeles, antes de no empezar con el Kentucky. El día anterior, sin querer, lo había hecho rodar de una pantada y el cuerpo había perdido su pico de plástico. Lo levantó y lo volvió a parar sobre las ruedas. El Kentucky no se movió por un buen rato y no era la primera vez que se había ofendido. Si Alina hubiera descifrado mejor que era exactamente un Kentucky, no habría comprado un aparato, sino que había optado por ser Kentucky. Sin ninguna duda, era una condición que le iba mucho mejor. Aunque al final, si uno no elige a los padres ni a los hermanos de las mascotas, ¿por qué entonces tendría la libertad de elegir de qué lado de un Kentucky estar? La gente pagaba para que la siguieran como un perro el día entero. Quería que alguien real mendigando sus miradas. Alina cerró los cajones y se tiró a la cama. Oyó el motor del Kentucky acercarse y dejó caer lánguidamente su mano, con toda la pereza de la digestión. El Kentucky empujó con suavidad su palma y Alina sintió como el cuerpo afelpado le rozaba la punta de los dedos. Buscó el hueco que había quedado donde antes estaba la nariz y lo rascó con las uñas. Luego volvió a soltar el brazo y el Kentucky giró suavemente alrededor de la mano, como acariciándose en sí mismo. Ser Kentucky, pensó Alina, era una condición mucho más intensa. Sin ser anónimo, las redes sociales eran la máxima libertad de cualquier usuario, y además una condición a la que ya era casi posible aspirar. ¿Cómo se sentiría entonces ser anónimo en la vida de otro? Más tarde, salieron a la terraza. Alina estuvo un rato leyendo al sol en la reposera. Después dejó el libro en el piso, se quitó la camisola y se recostó en bikini. El coronel Sanders salió debajo de la reposera y se alejó, como si buscara una imagen completa de lo que acababa de suceder. Se quedó ahí unos minutos hasta que los ojos de Alina se cerraron. Oyó el motor del Kentucky moverse, luego volver a acercarse. Por el sonido calculó que estaría debajo de ella, pero se movió de forma sospechosamente lenta. No volvió contra los caños, como solía hacerlo, sino que avanzó justo por debajo de su cuerpo. Lo intuyó bajo su estómago, avanzando hacia el pecho con una morbosidad que obligó a Alina a abrir los ojos, aunque se cuidó de no moverse. Esperó, a lo lejos. Una motocicleta surcaba muda la única línea de asfalto que de uno de los montes. Entonces sintió el Kentucky giró apenas hacia la izquierda. La tela plástica de la reposera descansó y la cabeza del Kentucky rozó suavemente uno de sus pechos. Alina se levantó de un salto. El coronel Sanders se quedó inmóvil y ella tardó unos segundos en recordar que estaba descalza y que las lajas del piso le estaban quemando los pies. Puteó mientras buscaba en qué protegerse y se alejó un poco más hasta el pasto. Desde allí se miraron.
Alina regresó por sus libros y su camisola. Saltando sobre sus pies, volvió al cuarto. Cerró la puerta con llave y se quedó de pie en medio de la habitación esperando. Unos minutos más tarde, oyó los golpes suaves y pausados del Kentucky contra la puerta llamándole. Tuvo una imagen espantosa, la del coronel Sanders, como un hombre viejo y desnudo, sentado en una cama de sábanas húmedas, maniobrando el Kentucky desde su teléfono, golpeando a su puerta ansiosa para volver a tocarla. Era una sensación repulsiva, pero cerró los ojos e hizo un esfuerzo por concentrarse, por verlo con toda claridad. Le daba tanto asco que llegó a sacar la lengua y doblar la punta de los dedos. Y sin embargo, con una urgencia que no pudo explicarse, dio un salto hacia la puerta y abrió. El coronel estaba a sus pies, levantó la cabeza hacia ella y entró. Alina cerró la puerta y caminó alrededor de él, como él solía hacer con ella. Buscó en su espalda las cintas del bikini tiro. Mire, dijo. La prenda cayó al piso. Fue lo primero que el Kentucky vio al girarse hacia ella. Después levantó la cabeza hasta la altura de su pecho. Quiero tocarlas. Alina se preguntó cómo haría eso. Cuando encendió el Kentucky por primera vez, nunca se imaginó que terminaría diciéndole algo así. Pero había cierta lógica en la que seguía confiando. No sentía estar quebrando la intimidad de ninguno de los dos. Quienquiera que fuera, podría tomar fotos, podría grabar su pantalla, podría bajarse dentro de un cuerpo de plástico felpado. Pero a diferencia de Tropel de esa residencia, ella no era artista de nada, ni maestra de nadie. Y no ser nadie era otra forma de anonimato, una que la volvía tan poderosa como él, y quería dejárselo bien claro. Se arrolló de nuevo en el piso y dejó que Kentucky se acercara. Se imaginó con el viejo en esa cama húmeda. ¿Qué cosas le gustaría el viejo hacerle a ella? Nunca había visto porno con viejos. Se estiró hacia el escritorio y tanteó su teléfono. Tampoco se le había ocurrido buscar porno con Kentucky. Abrió el explorador y buscó porno, viejo, pija, Kentucky. Obtuvo más de 800,000 resultados. Había realmente tanta gente cogiendo con Kentucky. Podía hacerse una cosa así. Eligió uno al azar y mientras el video se cargaba apoyó la espalda en la borda de la cama. Alzó al coronel Sanders y lo puso sobre sus piernas cruzadas. Lo giró para que pudiera ver el mismo sentido que ella y calculó que tanto debía alejar su teléfono para que los dos pudieran mirar bien. En la pantalla, una chica corregía la cámara que estaba sobre la cama. La chica se acostó. Tenía unas tetas tan grandes que se le iban para los costados. Se estiró para alcanzar algo en la mesita de luz. Era un Kentucky. Aunque llevaba adheridos demasiados accesorios y resultaba difícil saber qué animal era. Le habían clavado un cuerno fluorescente entre los ojos. Una gran pija de látex negro colgaba en la panza del bicho, atada con una faca. Y donde vi el culo, si esos bichos tenían culo, le habían pintado de rojo un gran corazón. Sabrían quién que fuera ese pobre bicho lo que le habían hecho. Le entraría en cámara la pija de látex. Entonces el control tembló, sacudió a la chica y el unicornio pijudo y un viejo desnudo entró a cámara gateando por la derecha. Alina pausó el streaming. No sabía si quería ver lo que seguía, pero acababa de ocurrirse con todo detalle algo que la sacaría fácilmente de su malestar. Tomó una de las baquetas de la cocina y la llevó en medio de la habitación. Puso encima una botella y un bol. Sobre el bol, alzó el Kentucky cabeza abajo. Buscó su teléfono y lo apoyó contra la botella, a modo de atril. Hizo algunas correcciones para asegurarse de que Kentucky viera perfectamente, acercándolo hasta donde no hubiera nada más que ver. Entonces volvió a correr el video. Había quedado 37 minutos de acción, y no había ningún lugar donde escaparse. Se vistió, tomó sus llaves y salió dando un portazo. Afuera ya empezaba a atardecer y las luces de algunos talleres estaban encendidas. Si no se apuraba, no llegaría a la biblioteca a tiempo. Quería cruzarse con Carmen. Eso era lo que más necesitaba ahora. Alguien real a quien decirle lo que fuera. No había en el mostrador de entrada, así que dio unos golpecitos con el puño sobre la madera, y Carmen apareció de un salto cargada de papeles. Estaba acomodando el bajo mesada. Así se pide un whisky, querida, le dijo. No el que sigue de Jane Austen. Se quedó mirándola y dejó caer los papeles. ¿Estás bien? Miró a Lina de arriba abajo y después miró su reloj. Si le esperaba un momento podía salir de la residencia y airarse juntas.
Caminaron hacia la calle. Alina quería el paseo y quería la compañía, pero no estaba lista para hablar de nada de lo que acababa de pasarle. Le agradó comprobar que el sol ya no picaba y que una brisa tibia subía desde Oaxaca. 2 cuadras más abajo, frente a la iglesia, el kiosco que hacía de farmacia y también de heladería todavía estaba abierto. Era lo más parecido en el pueblo a un café, y el empleado salió enseguida a limpiarles la única mesa que había en la vereda. Es perverso, dijo Alina revolviendo su taza. No hay cuándo descansar de ese bendito Kentucky, ya no lo soporto. ¿Ya no te gusta el coronel Sanders? Carmen cerró los ojos y estiró el cuello hacia los últimos rayos de sol. Era extraño verlas en su fondo de bibliotecaria. Siempre los pueden hacer rodar otra loma abajo, ¿no? No era hacer lo que Alina quería. Quería descansar. Quería ser ella la que decidiera cuándo se pudiera o no circular por su habitación y por su vida. Era indignante que no fuera el amo el que pudiera imponer sus tiempos. Hablaron de libros y pidieron otra vuelta de café. ¿Viste eso? Carmen señaló el interior del kiosco. En la pantalla, el noticiero de las 6 abrió un bloque con un Kentucky sobre la mesa. Encienden un Kentucky cada tarde. Los dos pedían que el Kentucky obedecía, como si se tratara de un adiestramiento canino. Si quien sea que maneja ese aparato, dijo Carmen, llama al programa y puede demostrar que es él quien mueve el Kentucky, se gana $500,000 de pesos. Así nomás, te lo dan en el día. Antes de regresar compraron mandarines, y Carmen inventó helado de palito. Caminaron un rato en silencio, cada uno luchando con su propio deshielo. Cuando la niña volvió a la habitación, el Kentucky ya no estaba. Sven había pasado y había vuelto a salir. Lo sabía por las tazas limpias y las ventanas abiertas. La ventilación era una de las grandes pasiones del artista. Pero sobre todo, porque el banco donde había quedado el Kentucky estaba bajo la mesa y el teléfono al lado de su cama. A veces Alina movía algunas cosas, por el solo gusto de cambiarlas de lugar. A veces al principio el artista lo notaba y cambiaba a su vez esas cosas, para hacerle notar que, aunque fuera en modo de abstracto, era capaz de entender qué estaba ocurriendo. Era una forma cariñosa de molestarse. Y él le cerraba las ventanas, no movía los zapatos del lado contrario de la cama y dejaba sus propias sandalias donde antes estaban los zapatos de él. Caminaba la pasta dental por alguna crema de botiquín, el orden de los cuadernos de notas que él siempre cuidaba con su mesita de luz. Sven respondía con bastante menos ingenio, tampoco que a veces Alina tenía que hacer el esfuerzo para anotarlos. Se recordaba pensando. Movió mis cepillos de la mesada del baño a la cocina. Qué ingenioso. A veces se preguntaba si, en una distracción, no habría sido ella misma. Ahora sonreía con nostalgia en medio del living ordenado, preguntándose si la ausencia del Kentucky no podía ser acaso una señal de que Sven de una manera, aunque fuera muy remota, de intentar mover algo. Alina volvió a salir. La idea de Sven y el Kentucky juntos y solos le preguntaba por lo rápido que el artista podía romper el largo trabajo de incomunicación que ella había alcanzado. Bastaba con que Sven le mostraba al cuerpo un papel con un correo electrónico para transformar la mascota dominada en el viejo verde. Bajó hacia el espacio convertido y cruzó la cocina y el living central. A esa hora la circulación de los artistas alcanzaba su punto más alto. Jugaban al metegol y sobre el sofá de 8 cuerpos dormitaban frente a una gran pantalla del proyector. Comían de pie con la puerta abierta de la heladera abierta y saqueaban las alacenas. Embutida en terciopelo fucsia, el asistente de Sven se enredaba los rudos mientras charlaba con el escultor ruso que había llegado la semana anterior. Alina atravesó la última sala, donde un grupo de personas gritaban sus apuestas alrededor de 2 Kentuckys que corrían una carrera hacia el ventanal principal. Alina cruzó la galería de exposiciones. Habían desmontado una instalación de burkas transparentes de la franco-afgana de Nueva York, y por primera vez el sitio se veía amplio y abierto. Salió a la zona de los talleres, donde algunos artistas todavía trabajaban. La loca de las instalaciones de corcho cantaba reggaetón usando de micrófono lo que parecía ser una linterna apagada. En la sala continua, la pareja de fotógrafos chilenos trabajaba inclinada sobre una gigantografía, cada uno cortando con un cúter en su zona. Alina pasó 2 talleres más y se paró frente a la puerta del siguiente. Un pequeño cartel decía Sven Greenford. Era la letra de él. Tocó antes de abrir. Nadie contestó, así que entró y encendió las luces. El sitio estaba limpio y ordenado, como era de esperar.
Los tacos de las xilografías alineados por tamaño contra la ventana y una gran cantidad de monocopias de 2 colores secándose sobre la mesa principal. Lo que no esperaba encontrar era esas 3 cajas sobre la mesa del fondo. 3 cajas blancas, iguales a la caja de la que Alina había sacado al coronel. Estaban vacías. Un poco más allá, junto a los rodillos, vio un manual de Kentucky. Los otros 2 manuales parecían haber corrido otra suerte. Las páginas estaban sobre la mesa, deshojadas a mano y estampada cada una en tinta roja, con una huella dactilar. Así trabajaba el pobre Sven desde que ya lo conocía. Exponía sobre sus monocopias y sus xilografías, lo suficientemente grandes y grises para ocultar cualquier mediocridad, mientras renegaba en su verdadero deseo: sacudir al mercado, que invocaba cada vez que tomaba demasiado y tras el que repetía como si pidiera un deseo. Una instalación genial, una instalación genial. Era un alivio que, con el tiempo de material que generaba cuando lo intentaba, el artista nunca se animara más. Alina dejó los talleres y se alejó hacia las habitaciones. ¿Dónde estaban Sven y el coronel? No tendría Sven que haberle dicho que estaba trabajando en un proyecto con Kentucky. De pronto, esa infidelidad le importaba mucho más que la del asistente. Cruzó el terraplén de las piletas. Los gritos de los grillos bajaban desde el monte furiosos. Podía sentir cómo se le metía en los oídos.